Mi nombre es Madison Taylor Brooks. Cuando todo esto sucedió, tenía 14 años. 14. Piensen en eso por un momento. La edad en la que tu universo entero gira en torno a la escuela, los amigos, el último chisme y, sobre todo, tu teléfono. Mi vida no era especial. Era normal, casi dolorosamente normal, en un pueblo pequeño donde todos se conocen, o al menos creen que lo hacen. Vivía en una casa bonita con un césped que mi papá cortaba todos los sábados. Tenía un hermano menor que me volvía loca, y una mamá que se preocupaba demasiado. Mis calificaciones eran decentes, no espectaculares. Mi mayor preocupación en la vida era si le gustaba al chico que se sentaba frente a mí en clase de álgebra y si mi último video de TikTok obtendría suficientes vistas. Espiritualmente, éramos lo que se podría llamar una familia de festividades. Íbamos a la iglesia en Navidad y Pascua. Dios era una figura lejana, una idea agradable que existía en las vidrieras y en las canciones que cantábamos 2 veces al año. No era una presencia real en mi vida cotidiana. No hablaba con Él. No pensaba en Él. Mi verdadera devoción, si era honesta, estaba dirigida a la pantalla brillante en mi mano. Esa era mi capilla, mi confesionario, mi conexión con el mundo. Era el primer lugar al que acudía por la mañana y el último rostro que veía por la noche. El 17 de octubre comenzó como cualquier otro día. Un martes, creo. El aire tenía ese frescor del otoño que te hace querer usar una sudadera. Recuerdo los detalles con una claridad extraña y aterradora ahora. Recuerdo el sabor de los cereales que desayuné, el patrón de la escarcha en la ventana del coche, la canción que sonaba en la radio. Detalles mundanos. Detalles sin importancia que se grabaron en mi memoria justo antes de que el mundo se rompiera. Estábamos en el coche, mi mamá conducía. Yo estaba en el asiento trasero, como siempre, perdida en mi propio mundo. El mundo de TikTok. Deslizándome sin pensar, un video tras otro. Una chica bailando. Un sketch cómico. Un tutorial de maquillaje. Un flujo interminable de contenido diseñado para mantenerte enganchado, para que nunca levantaras la vista. No estaba prestando atención al camino, a los árboles que pasaban, a la suave conversación de mi madre al frente. Estaba en otro lugar, en un universo digital de un segundo de duración. Y entonces sucedió. No hubo una advertencia real. Solo un sonido agudo y desgarrador que cortó el aire, el chirrido de neumáticos sobre el asfalto que es el sonido universal del pánico. Luego, una sacudida violenta, una fuerza que me arrojó contra el cinturón de seguridad con una violencia increíble. El mundo exterior se convirtió en un borrón de verde y azul y gris, girando, girando, girando. Recuerdo un estruendo ensordecedor de metal retorciéndose, el sonido explosivo de cristales haciéndose añicos como 1.000.000 de pequeños diamantes. Y luego, un impacto final, devastador y absoluto. Entonces todo se volvió negro. Pero la oscuridad no duró. Fue reemplazada por una extraña y pacífica quietud. El primer pensamiento que tuve, claro como una campana en el silencio, fue, se acabó el ruido. Todo el caos, el chirrido, el estruendo, se había ido. Me sentí ligera. Como si un gran peso hubiera sido levantado de mí. No había dolor. No había miedo. Solo una calma profunda y resonante. Abrí los ojos, o lo que sentía como mis ojos, y me di cuenta de que estaba flotando. Flotando suavemente, como una pluma en una brisa inexistente. Miré hacia abajo y vi la escena. Nuestro coche, volcado en una zanja al lado de la carretera, un amasijo de metal destrozado. Vi humo saliendo del capó. Vi la puerta del lado del conductor abierta y a mi madre luchando por salir, con la cara ensangrentada y gritando mi nombre. Vi a otros coches detenerse, gente corriendo hacia los restos del naufragio, con sus rostros llenos de horror y piedad. Y me vi a mí misma. Estaba todavía en el asiento trasero, desplomada en un ángulo antinatural.
Mi cabeza estaba girada de una manera que no debería girarse. Había sangre. Estaba quieta, terriblemente quieta. Ver mi propio cuerpo así debería haberme aterrorizado, debería haberme hecho gritar. Pero no sentí nada de eso. Era como ver una película. Una triste película. Sentí una punzada de compasión por la chica de allí abajo, por mi madre que lloraba, pero estaba desapegada, observando desde una distancia serena e imposible. La paz que sentía era tan densa, tan completa, que nada del pánico de abajo podía tocarla. Mientras observaba, una nueva conciencia comenzó a filtrarse en mi percepción. Una luz. No era la luz intermitente de las sirenas que ahora se acercaban en la distancia. Era algo diferente. Comenzó como un punto cálido en el borde de mi visión, un resplandor dorado que no proyectaba sombras. Crecía lentamente, no en tamaño, sino en intensidad. Y con la luz venía una sensación. Era calor, pero no el calor del sol o del fuego. Era un calor que te envolvía, que parecía conocerte. Era amor. Amor tangible, como agua tibia, vertiéndose sobre mí, lavando los últimos vestigios de mi vida terrenal. La luz no era cegadora. Era acogedora. Pulsaba con una energía que se sentía como una bienvenida a casa. Sentí un tirón suave, una invitación. No era una orden, no era una fuerza. Era una pregunta silenciosa, ¿vendrás? No había miedo. Todo el miedo se había quemado en la presencia de esta luz. Sabía, con una certeza que nunca había conocido en la tierra, que esta luz era buena. Que era el lugar al que pertenecía. Quería ir. Anhelaba ir con cada fibra de mi ser. Así que lo hice. Me volví de la escena de abajo, de mi cuerpo roto y de la desesperación de mi madre, y me moví hacia la luz. No fue una decisión difícil. Fue la cosa más natural que había hecho nunca. Fue un acto de confianza, un ceder a la atracción de ese amor perfecto. Con cada paso que daba hacia ella, la paz se profundizaba, el amor se intensificaba, y el mundo que dejaba atrás se desvanecía como un sueño al despertar. El viaje a través de la luz fue instantáneo y eterno a la vez. Y luego, estaba allí. El lugar al que la luz me había llevado. Mis pies, o lo que sentía como mis pies, tocaron el suelo. Y ese suelo, ¿cómo puedo describirlo? Era como estar de pie sobre la paz misma. Era suave, pero firme, y de él emanaba una sensación de bienestar tan profunda que me hizo jadear. Miré a mi alrededor y me encontré en un lugar que avergonzaba a cualquier cosa que hubiera visto en la tierra. Era un jardín, o tal vez un prado. La hierba bajo mis pies era de un verde tan vibrante que parecía viva, cada brisna brillando con su propia luz interior. Había flores, millones de ellas, en colores que no tienen nombre en nuestro idioma. Colores que parecían cantar. El aire estaba lleno de una música que no se oía con los oídos, sino con el alma. Era una sinfonía de armonía perfecta, una melodía de alegría pura que resonaba dentro de mi pecho. Había árboles cuyas hojas eran de plata y oro, y un río de agua cristalina fluía cerca, brillando como si contuviera estrellas líquidas. Fue una sobrecarga sensorial de belleza y paz. Cada aliento era una bocanada de vida pura. Cada vista era más magnífica que la anterior. Pero lo más abrumador era el sentimiento. Un sentimiento de pertenencia. Nunca en mis 14 años en la tierra me había sentido verdaderamente en casa. Siempre había una inquietud, una sensación de no encajar del todo. Aquí, todo eso desapareció. Fui hecha para este lugar. Este era mi verdadero hogar. Me sentí conocida. Me sentí bienvenida. Me sentí segura. Mientras asimilaba la sobrecogedora belleza, sentí una presencia. Era la misma sensación que la luz había emitido, un amor y un poder inmensos. Pero ahora estaba concentrada, cercana. Sabía que ya no estaba sola. Me di la vuelta lentamente, y allí estaba él. Estaba de pie junto al río, mirándome.
No sé cómo describirlo con palabras humanas. Las palabras son demasiado pequeñas, demasiado torpes. Estaba hecho de luz, pero no de la luz cegadora que quema. Era una luz suave y radiante que formaba una figura. Podía ver sus ojos, y en ellos había galaxias de compasión. Podía ver su sonrisa, y contenía toda la alegría del universo. Vestía una túnica sencilla, blanca como la nieve más pura. No había corona en su cabeza, pero no tenía ninguna duda de que estaba en presencia de un rey. Era la personificación del poder y la humildad, de la majestad y la mansedumbre. Era Jesús. Mis rodillas se doblaron por sí solas. No fue una decisión consciente, mi cuerpo simplemente no podía permanecer de pie en su presencia. Caí sobre la hierba luminosa y comencé a sollozar. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Cada muro que había construido alrededor de mi corazón, cada inseguridad, cada miedo, cada gramo de vergüenza se disolvió en su mirada. Él no dijo una palabra, pero sentí que me conocía por completo. Conocía cada pensamiento tonto que había tenido, cada palabra hiriente que había dicho, cada secreto que había guardado. Y no me condenaba. Solo me amaba. Se acercó y se arrodilló frente a mí. Su presencia era tan abrumadora que no podía levantar la vista. Entonces, habló. Y su voz. Su voz era el sonido del agua del río y la melodía de la música silenciosa, todo en uno. Contenía una autoridad que podía hacer temblar las montañas y una ternura que podía sanar el corazón más roto. Y dijo mi nombre. Madison. La forma en que lo dijo. No era solo un nombre. Era toda mi historia, toda mi identidad, pronunciada con un amor tan profundo, tan personal, que me atravesó hasta el alma. Saber que el Creador del universo conocía mi nombre, que le importaba lo suficiente como para decirlo con tanta ternura, me rompió por completo. Lloré como nunca antes había llorado, un torrente de gratitud y asombro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré susurrar a través de mis sollozos. ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerta? Su sonrisa se ensanchó ligeramente. Estás conmigo, dijo suavemente. Y nunca has estado más viva. Pero no, pequeña, no puedes quedarte. Levanté la vista, confundida. ¿Por qué? Es perfecto aquí. Es mi hogar. Su expresión se volvió más seria, aunque el amor en sus ojos nunca flaqueó. Es tu hogar, sí. Pero tu tiempo aún no ha llegado. Hay cosas que debes ver. Hay cosas que he traído aquí para mostrarte, cosas que debes llevar de vuelta. Un mensaje para mis hijos. Su voz estaba llena de un anhelo y una tristeza que me dolieron el corazón. ¿Qué mensaje?, pregunté, mi propia voz apenas un susurro. Él no respondió de inmediato. En cambio, extendió una mano. Ven. Camina conmigo. Me levanté, sintiéndome inestable pero fortalecida por su presencia. Tomé su mano. Su tacto era como electricidad y paz al mismo tiempo. Mientras caminábamos junto al río de estrellas, el paisaje a nuestro alrededor comenzó a cambiar. El jardín celestial se desvaneció, reemplazado por una vista diferente, una que era a la vez familiar y aterradora. Estábamos de pie en un punto de vista alto, mirando hacia abajo a la Tierra. Pero no era la esfera azul y blanca que se ve en las fotos de la NASA. Era un mapa espiritual. Vi continentes y océanos, pero superpuestos a ellos había remolinos de luz y oscuridad. Vi nubes de tensión, de miedo, de ira, acumulándose sobre ciudades y naciones. Vi pequeñas luces parpadeantes de oración y esperanza, pero parecían tan pocas y distantes entre sí. Y vi una oscuridad particular, una sombra pegajosa y sigilosa, extendiéndose, no desde un solo lugar, sino desde millones de pequeños puntos de luz. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando esos puntos. ¿Qué es esa oscuridad? Jesús suspiró, un sonido que pareció contener el peso del mundo.
Esas son las ventanas a través de las cuales mis hijos han invitado a la noche a sus hogares. Miremos más de cerca. La vista se acercó, como hacer zoom en un mapa digital, pero infinitamente más real. Ya no estábamos viendo continentes, sino ciudades. Luego barrios. Luego casas individuales. Y luego, nos enfocamos. No en iglesias. No en plazas públicas. Nos enfocamos en las habitaciones de los niños. Vi a una chica, no mucho mayor que yo, acurrucada en su cama. Su rostro estaba iluminado por el brillo azul de su teléfono. Las lágrimas corrían por sus mejillas. En la pantalla, vi comentarios crueles debajo de una foto que había publicado. Palabras que la llamaban fea, gorda, estúpida. Palabras escritas por extraños que nunca había conocido, pero que la estaban apuñalando en el corazón. La vista cambió. Vi a un chico en su habitación, sus ojos pegados a su teléfono, desplazándose sin cesar por los perfiles de atletas y modelos. Vi la envidia en su rostro, el autodesprecio mientras comparaba su propio cuerpo, su propia vida, con las imágenes cuidadosamente seleccionadas y filtradas que veía. Sentía que nunca sería suficiente. La vista cambió de nuevo, y esta vez, sentí un escalofrío. Me vi a mí misma. Vi innumerables noches, sentada exactamente como esos otros chicos, haciendo exactamente lo mismo. Desplazándome, comparando, sintiendo esa punzada de celos, esa necesidad vacía de validación de los me gusta y los seguidores. Vi las horas, los días, las semanas de mi vida que había entregado a esa pantalla brillante, ignorando a mi familia en la habitación de al lado, posponiendo mis deberes, descuidando mi propio mundo interior. ¿Ves?, dijo Jesús, su voz suave pero cargada de dolor. Mi pueblo me ha olvidado. Mis hijos están buscando vida donde solo hay un eco. Están buscando amor donde solo hay datos. Están entregando su precioso tiempo, su alegría, su paz, a un ídolo de cristal y luz. Mientras hablaba, mi percepción cambió de nuevo. Ahora podía ver lo que antes era invisible. Alrededor de cada uno de esos teléfonos, vi sombras. No eran monstruos con cuernos y colas. Eran más sutiles, más insidiosas. Eran como manchas de humo oscuro, formas retorcidas y susurrantes que se aferraban a los dispositivos. Y las escuché. Se inclinaban cerca de los oídos de los niños y susurraban mentiras. A la chica que lloraba, le susurraban, tienen razón. No vales nada. Al chico envidioso, le susurraban, nunca serás como ellos. Ríndete. A mí, me habían estado susurrando, sigue desplazándote. Lo que está en el mundo real no es tan importante. Aquí es donde está la acción. No te lo pierdas. Eran mentiras diseñadas para aislar. Para dividir. Para crear desesperación. Me volví hacia Jesús, con el horror grabado en mi rostro. Eso es lo que sentía. Siempre sentía que no era suficiente. Siempre sentía que me estaba perdiendo algo. Eran ellos. Él asintió, con una tristeza infinita en sus ojos. Son el enemigo de tu alma, Madison. Y han encontrado el arma perfecta. Un arma que mis hijos llevan voluntariamente en sus bolsillos. Un portal a la comparación, la envidia, la distracción y la desesperación. Y se deleitan en ello. La escena cambió una vez más. Ahora veía a las sombras más claramente. Las vi reír, un sonido silencioso y horrible, cada vez que un niño elegía su teléfono en lugar de una conversación con sus padres. Las vi celebrar cuando una cena familiar transcurría en silencio, con todos mirando sus propias pantallas, sentados juntos pero a kilómetros de distancia. Se alimentaban de la conexión perdida. Prosperaban en el aislamiento. Su estrategia era simple, mantener a los niños mirando hacia abajo, para que nunca miraran hacia arriba, hacia los rostros de quienes los amaban, y para que nunca miraran hacia adentro, hacia el anhelo de sus propias almas. Esto me rompe el corazón,
susurró Jesús, y sentí su dolor como una herida física. Creé a mis hijos para la comunidad, para la conexión, para el amor cara a cara. Los diseñé para que encontraran alegría en mi creación, en el rostro de un amigo, en el abrazo de un padre. Y el enemigo los ha engañado para que cambien ese banquete por migajas digitales. Están muriendo de hambre en medio de la abundancia. Vi una escena que me heló la sangre. Una joven, sentada en un banco del parque en un hermoso día. El sol brillaba, los pájaros cantaban, los niños reían en un patio de recreo cercano. Belleza por todas partes. Pero ella no veía nada de eso. Estaba encorvada sobre su teléfono, su rostro tenso por la ansiedad mientras esperaba una notificación, un mensaje, una señal de que era vista. Las sombras a su alrededor eran gruesas, bloqueando la luz del sol, susurrándole que el mundo real era aburrido y vacío en comparación con el drama del mundo en línea. ¿Por qué no lo ven?, le pregunté a Jesús, con lágrimas corriendo por mi propio rostro ahora. ¿Por qué no podemos verlo? Porque el engaño es sutil, respondió. Comienza como un entretenimiento inofensivo. Una forma de conectar. Pero lentamente, sin que se den cuenta, se convierte en su amo. Roba su capacidad de aburrirse, y en el aburrimiento es donde nacen la creatividad y la introspección. Roba su capacidad de estar quietos, y en la quietud es donde se escucha mi voz. Roba su enfoque, y lo que enfocan se convierte en su Dios. Quería gritar. Quería volar a cada una de esas habitaciones y arrancar los teléfonos de las manos de esos niños y decirles, miren hacia arriba. Están siendo engañados. La vida real está aquí. Como si leyera mis pensamientos, Jesús me mostró algo más. Me mostró un contrapeso. La escena cambió a una madre arrodillada junto a su cama, rezando por su hijo adolescente que estaba encerrado en su habitación con su teléfono. Mientras ella oraba, vi una pequeña lanza de luz pura atravesar la oscuridad alrededor de la habitación del chico. La sombra que le susurraba al oído retrocedió, siseando. Luego vi a dos amigos sentados en un café, sus teléfonos guardados en sus bolsillos. Estaban hablando, riendo, mirándose a los ojos. El espacio entre ellos estaba lleno de una luz cálida y brillante, y no había sombras a la vista. Vi a un padre que insistía en una regla de no teléfonos en la mesa. Al principio, sus hijos se quejaron. Pero luego, comenzaron a hablar. A compartir sobre su día. A conectar. Y vi cómo la atmósfera de su hogar cambiaba de una de aislamiento tenso a una de calidez y comunidad. La luz llenó la habitación, ahuyentando las sombras. Ahí está el poder, dijo Jesús, su voz resonando con fuerza. El arrepentimiento. El acto de dar la espalda a la distracción y volverse hacia la verdad. Cada vez que se elige una conexión real sobre una digital, se gana una batalla. Cada vez que un padre ora, cada vez que un amigo escucha de verdad, cada vez que uno de mis hijos elige estar presente en su propia vida, la oscuridad retrocede. El amor es la luz. Una conversación genuina, un momento compartido, una oración desde el corazón. Estas son las armas que el enemigo no puede soportar. La inmensidad de todo esto me abrumaba. La simplicidad de la solución y la enormidad del problema. Estaba viendo una guerra espiritual que se libraba en los corazones y las mentes de mi generación, y ni siquiera sabíamos que éramos los soldados. Entonces, Jesús me mostró lo que estaba en juego. El destino final. Debes entender a dónde conducen estos dos caminos, Madison, dijo solemnemente. El camino de la distracción y el aislamiento, y el camino de la conexión y el amor. Son elecciones con consecuencias eternas. De repente, sentí que descendíamos. La luz cálida se desvaneció, reemplazada por una atmósfera fría, pesada y opresiva. El aire se volvió espeso y difícil de respirar. La hermosa música del cielo fue reemplazada por un silencio que no era pacífico, sino vacío y muerto. Y debajo del silencio, había un sonido. Un sonido horrible. Era el sonido de un llanto.
No un llanto fuerte y apasionado, sino un llanto bajo, interminable y sin esperanza. Era el sonido de 1.000.000 de almas llorando en un lamento perpetuo de arrepentimiento. Nos detuvimos en un lugar de oscuridad total. No era la oscuridad de una noche sin luna, era una oscuridad tangible, una ausencia total de luz, de color, de calor. Hacía un frío que no helaba la piel, sino el alma. Miré a mi alrededor, tratando de discernir algo en la negrura, y lentamente comencé a ver formas. No eran monstruos. Eran personas. Personas comunes. Vi a la chica que había estado llorando por los comentarios en línea. Vi al chico consumido por la envidia. Vi a hombres de negocios que habían sacrificado a sus familias por sus carreras. Vi a gente que había vivido para el placer, la fama, el dinero. Y todos estaban solos. Aunque estaban rodeados de otros, cada uno estaba atrapado en su propia prisión personal de oscuridad. Estaban llorando. Y mientras escuchaba, me di cuenta de que era su tormento. No era fuego. No eran orcas. El tormento central, la agonía que los consumía, era la separación total y eterna de la luz, del amor, de la esperanza. Estaban completamente, irrevocablemente solos con sus propias elecciones. Sus lamentos eran de arrepentimiento. Ojalá hubiera levantado la vista, lloraba uno. Ojalá hubiera hablado con mi hijo, gemía otro. Sacrifiqué todo por cosas que no importaban, susurraba un tercero. Era un lugar de ojalá. El infierno no era un lugar al que Jesús enviaba a la gente. Era el destino final de aquellos que, durante toda su vida, le habían dicho a él y al amor verdadero, no, gracias. Tengo algo más importante que hacer. Era el aislamiento que habían elegido, hecho permanente. La separación de Dios que habían practicado en la tierra, ahora perfeccionada. El horror de ello me consumió. El desperdicio. La tragedia. Esto era lo que las sombras querían para todos nosotros. Esta soledad final. Le supliqué a Jesús, por favor. Sáquenme de aquí. No puedo soportarlo. Su mano encontró la mía de nuevo, un ancla de calor en el frío infinito. Es terrible, dijo, y escuché su propia agonía en su voz. Y no es mi deseo que nadie venga aquí. Pero debo honrar su elección. La libertad de elegirme debe incluir la libertad de rechazarme. Entonces, comenzamos a ascender. La oscuridad se disipó, la opresión se levantó, el sonido del llanto se desvaneció. Subimos de nuevo a la luz, una luz que ahora parecía 1000 veces más brillante y más preciosa en contraste con la oscuridad que acabábamos de dejar. Regresamos al lugar de la belleza y la paz, al jardín celestial. Pero esta vez, ascendimos aún más alto. Llegamos a un lugar de luz tan pura, tan santa, que me hizo caer de rodillas de nuevo. Este era el corazón del cielo. La música era más fuerte aquí, la alegría más intensa, la paz más profunda que el sueño. Era el hogar, elevado a una potencia infinita. Y vi gente allí. Multitudes de personas, de todas las naciones, de todas las épocas. Y estaban enteros. Completos. Restaurados. No había lágrimas, ni dolor, ni enfermedad. No había inseguridad en sus ojos. No había pantallas en sus manos. Sus rostros estaban vueltos hacia una luz central, la fuente de todo, y en sus rostros había una expresión de éxtasis y adoración pura. Estaban riendo, cantando, abrazándose. Estaban en perfecta comunión unos con otros y con su Rey. Esto era la conexión real. Esto era el amor perfeccionado. Este era el destino para el que fuimos creados. La alegría aquí era tan abrumadora, tan explosiva, que hacía que la mejor felicidad de la tierra pareciera una sombra gris. Era la antítesis del infierno. Donde el infierno era la separación total, el cielo era la unión total. Donde el infierno era la soledad, el cielo era la familia. Donde el infierno era el arrepentimiento eterno, el cielo era la gratitud eterna.
Me volví hacia Jesús, y las palabras no podían expresar lo que sentía mi corazón. Él simplemente sonrió, sabiendo. Este es el hogar que he preparado para los que me aman, dijo. Este es el premio. Esta es la realidad por la que vale la pena luchar. Nos quedamos allí por un momento, simplemente absorbiendo la gloria. Luego, suavemente, me guió de regreso al hermoso jardín junto al río. La seriedad regresó a su rostro. Sabía que nuestro tiempo juntos estaba llegando a su fin. Nos detuvimos. Él se volvió hacia mí y me tomó ambas manos. Me miró directamente a los ojos y sentí el peso y la urgencia de sus palabras finales. Ahora sabes, dijo. Has visto el plan del enemigo y has visto mi plan. Has visto la prisión que ofrecen y el hogar que yo ofrezco. Ahora debes regresar y contárselo. El pánico se apoderó de mí. ¿Regresar? ¿Allá abajo? No quiero. Quiero quedarme aquí contigo. Lo sé, dijo con ternura. Pero tu misión acaba de comenzar. Diles, Madison. Diles a los jóvenes que escuchan, a los que están perdidos en la luz de sus pantallas. Diles que dejen de pelear las batallas del enemigo. Diles que levanten la vista. Su agarre en mis manos se hizo más fuerte, impartiéndome fuerza. Diles que su valor no se encuentra en los me gusta o en los seguidores, sino en el hecho de que fueron creados a mi imagen y amados por mí. Diles que dejen de lado los dispositivos que les roban la alegría y la conexión. Diles que miren a los ojos de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos. Diles que hablen entre ellos. Su voz se llenó de una súplica apasionada. Diles que el infierno es real. Es la soledad que eligen cada vez que prefieren una pantalla a una persona. Pero diles que mi misericordia también es real. Diles que el cielo es real, y es la conexión que les ofrezco ahora mismo, en este momento. Diles que los amo con un amor eterno y que anhelo tener una relación con ellos, no a través de un intermediario digital, sino corazón a corazón. Empecé a llorar de nuevo, esta vez por el peso de la misión. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerles entender? No me creerán. Soy solo una niña. Pensarán que estoy loca. Él se inclinó y tocó mi frente. Sentí una oleada de paz y poder recorrer todo mi ser. No estarás sola, prometió. Yo estaré contigo. Pondré mis palabras en tu boca. Te daré la fuerza. No te pido que los convenzas, solo te pido que seas obediente y hables. Tu parte es ser un mensajero. Mi parte es tocar los corazones. Me abrazó. Fue un abrazo que contenía toda la seguridad, todo el amor y todo el propósito del universo. En ese abrazo, sentí que me estaba comisionando, ungiendo para la tarea que tenía por delante. Susurró en mi oído, el tiempo es corto. Ve ahora. Y recuerda, te amo. Y entonces, todo se volvió blanco. Un blanco brillante, absoluto, que lo consumía todo. No había sonido, ni sensación, solo la blancura. Luego, una explosión de sensaciones. La primera fue una bocanada de aire abrasador que llenó mis pulmones, haciéndome toser violentamente. Luego, luces cegadoras y borrosas que apuñalaban mis ojos. Luego, el dolor. Un dolor abrumador por todo mi cuerpo. Y el sonido. El sonido del pánico. Voces gritando. Tenemos pulso. Está respirando. Abrí los ojos y vi el rostro de un paramédico sobre mí, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Estaba de vuelta en el caos. El agudo olor antiséptico, el frío metal de una camilla debajo de mí. Me estaban metiendo en una ambulancia. Lo primero que intenté decir, con la voz ronca y rota, fue, lo vi a él. El paramédico simplemente asintió, con una mirada de compasión. Tranquila, niña. Has pasado por un trauma terrible. No, no entiendes, jadeé. Las pantallas. Las sombras.
Tienes que escuchar. Pero mis palabras eran un galimatías, perdidas en el ruido y la urgencia de la situación. Los días y semanas que siguieron fueron un borrón de hospitales, médicos y rostros preocupados. Me enteré de que, médicamente, había estado muerta. Durante 12 minutos, mi corazón no había latido. No había habido actividad cerebral. Los médicos no tenían explicación para mi recuperación. Lo llamaron un milagro. Un caso para los libros de medicina. Estaban atónitos de que no tuviera daño cerebral, de que estuviera viva y lúcida. Yo sabía por qué. No había estado sola en la oscuridad. Había estado en la luz. Lidiar con la incredulidad fue la parte más difícil. Traté de contarle a mi familia lo que vi. Mi mamá, agradecida de tenerme de vuelta, me escuchó con lágrimas en los ojos, pero pensé que lo atribuía a una alucinación inducida por el trauma. Mi papá era más escéptico, pensaba que era una forma en que mi cerebro lidiaba con el accidente. Algunos de mis amigos pensaron que era genial, otros me miraban como si hubiera perdido la cabeza. Pero algo dentro de mí había cambiado fundamentalmente. El mundo se sentía diferente. Más aburrido, en cierto modo, en comparación con la vibrante realidad del cielo. Pero también infinitamente más precioso. Cada amanecer, cada conversación, cada momento de conexión real se sentía como un regalo inmerecido. Y mi teléfono. Ya no podía mirarlo de la misma manera. Se sentía frío, muerto en mi mano. Cuando miraba la pantalla, casi podía ver las sombras parpadeando en la periferia de mi visión. Desarrollé un nuevo discernimiento espiritual, una sensibilidad a la guerra que se libraba a mi alrededor. Comencé a rezar, de verdad. Comencé a hablar con Jesús, no como una figura distante, sino como el amigo y rey que me había tomado de la mano. Sabía que no podía quedarme callada. La promesa que le hice, la comisión que me dio, ardía en mi corazón. Así que empecé a escribir. Escribí todo lo que recordaba, cada detalle del jardín, cada palabra que él habló, el horror del infierno, la gloria del cielo, y la advertencia urgente para mi generación. Acepté mi nuevo papel. Ya no era Madison, la chica normal. Era Madison, la mensajera. Agobiada por lo que sabía, pero resuelta en mi propósito. Y es por eso que estoy compartiendo esta historia contigo ahora. No para la fama, no para la atención. Créeme, preferiría volver a mi vida normal y anónima. Lo comparto por obediencia. Lo comparto porque me lo pidieron. Así que a ti, la persona que escucha esto, quizás escéptica, quizás curiosa, quizás con el corazón roto. Te lo digo con toda la sinceridad de mi alma, lo que te espera en el más allá es más real que el aire que respiras. Y las decisiones que tomas aquí, ahora, importan. A los jóvenes que escuchan, que viven sus vidas a través de una pantalla, por favor, levanten la vista. Les ruego que levanten la vista. El Creador del universo anhela tener una conexión con ustedes. Sus padres, sus amigos, anhelan tener una conexión con ustedes. No cambien su primogenitura de la alegría real por un plato de lentejas digitales. Su vida está sucediendo a su alrededor, ahora mismo. No se la pierdan. Y a aquellos que han sido heridos por el mundo digital, por las palabras crueles, por la comparación, por la soledad que engendra, Él los ve. Él conoce su dolor. Y Él les ofrece una sanación real, un amor que no depende de algoritmos o apariencias. Les ofrece una paz que el mundo no puede dar y que ciertamente ninguna pantalla puede proporcionar. Mi llamado a la acción para ustedes es simple. Esta noche, dejen sus teléfonos en otra habitación durante 1 hora. Hablen con alguien a quien aman. Salgan y miren las estrellas. Siéntense en silencio y pregunten si Él está ahí. Les prometo que está esperando para responder. Dejen de lado la distracción y elijan la conexión. Porque al final, la conexión es lo único que importa. La conexión con los demás y la conexión con el que nos hizo para ella.
Ese es mi mensaje. Esa es mi historia. Eso es lo que me enviaron a decir.